tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Nos vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, Trump. Más leña al fuego. No más. No más falso asilo. No más detener y soltar. No más entrada ilegal en Estados Unidos. Ese fue el mensaje en español que el presidente Donald Trump publicó en su cuenta de Twitter, acompañado de una fotografía en la que aparece frente al muro fronterizo entre Estados Unidos y México. En el mensaje, el mandatario estadounidense criticó políticas de inmigración en Estados Unidos que su gobierno ha intentado modificar. El tuit se da mientras Trump se encuentra de visita en California para recaudar fondos y realiza un recorrido en la frontera entre San Diego y Tijuana. En el número 4, Pompeo. Con certeza, el secretario de Estado Mike Pompeo calificó el ataque contra las instalaciones petroleras sauditas como un ataque iraní, que fue un acto de guerra. Pompeo no proporcionó evidencias de su denuncia, pero el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita presentó este miércoles las que considera pruebas irrefutables de la participación de Irán en el ataque de este sábado a dos de sus principales instalaciones petroleras. Un portavoz militar saudita dijo que las pruebas demuestran que el ataque fue patrocinado por Irán, algo que Teherán volvió a rechazar. En el número 3, Félix Maradiaga. ¿En peligro? El opositor nicaragüense Félix Maradiaga, quien regresó este lunes del exilio por persecución política y que estaba ayer aquí con nosotros en Conclusiones, fue asediado por motociclistas armados de civil, según informó el Mecanismo Especial de Seguimiento a Nicaragua, MECENI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su cuenta de Twitter. El MECENI accedió al video en el cual se registraron los hechos. La CIDH condenó el hecho y urgió al Estado a velar por la seguridad de quienes regresan al país. El propio Maradiaga hizo la denuncia este miércoles a través del video que ve en pantalla, compartido en sus redes sociales, en el que se le ve ocultándose entre los asientos de su vehículo. En el número 2, Ayotzinapa. Desde cero, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió a las personas que intervinieron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que, como un servicio a la patria y para cerrar la herida, ofrezcan información para esclarecer el caso y a cambio les ofreció protección. Mientras tanto, en una reunión a la que dio entrada precisamente López Obrador entre los padres de los 43 y el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, se comprometió a reconstruir la investigación desde cero debido a los múltiples errores de la investigación realizada en la administración anterior. En el número 1, Venezuela, ejecuciones selectivas. Las Fuerzas de Acción Especiales, las FAES de la policía venezolana, han cometido ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en comunidades de bajos recursos que dejaron de apoyar al gobierno o al régimen de Nicolás Maduro. Esto según un informe de Human Rights Watch. Además señaló que desde 2016 casi 18,000 personas murieron en situaciones de resistencia a la autoridad. En rueda de prensa, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseguró que las autoridades venezolanas cometen abusos aberrantes en comunidades de bajos recursos que han dejado de apoyar al régimen. Este es el primer tema de la noche. Profundizamos en los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU HRWVZLA, es decir, Human Rights Watch Venezuela, HRWVZLA, esa es la etiqueta CONCLU Human Rights Watch Venezuela. Tus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter con esa etiqueta, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Nicolás Maduro dice que Venezuela no es una dictadura y que quien diga que en Venezuela hay una dictadura, sin importar si la persona es de derecha o izquierda, es un estúpido. Sí, eso dijo Maduro, escúchelo. Decir que Venezuela es una dictadura es una estupidez histórica. Y quien lo diga es un estúpido. A un mujica. Quien sea. El Alberto Fernández, que no habla de dictadura, que no habla de abuso. Yo creo que quien lo diga, donde lo diga, es un estúpido. Y a Venezuela se respeta. Venezuela es una democracia sólida, amenazada, asediada. Y Venezuela en el momento de mayor ataque, de mayor asedio, atacarla
tratar de atacarla desde la izquierda a la centroizquierda es una cobardía. Bueno, ya lo escuchó, eso es lo que dice Maduro, ¿no? Hoy en conclusiones les traemos un informe sobre lo que pasa en Venezuela. Nosotros se lo contamos, ustedes saquen sus propias conclusiones. Human Rights Watch denuncia hoy que desde 2016 la policía y las fuerzas de seguridad de Venezuela habrían asesinado casi a 18,000 personas por supuesta resistencia a la autoridad. Esta partecita de la resistencia a la autoridad es la justificación que viene por parte del régimen, por supuesto, ¿no? La ONG, la organización no gubernamental Human Rights Watch, sugiere que muchos de esos 18,000 asesinatos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Las denuncias al respecto casi siempre llevan al mismo punto: las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía, las FAES, conocidas popularmente como el Escuadrón de la Muerte, por algo será, ¿no? Las FAES, según Human Rights Watch, estarían llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales y arrestos arbitrarios, pero escuche esto, en comunidades pobres, mayormente, donde el régimen de Maduro habría perdido el apoyo. Una represión al extremo que al parecer se practica con gran impunidad. Human Rights Watch documentó 20 casos con nombre y apellido. Los relatos obtenidos son todos muy parecidos, un modus operandi que se repite. Agentes de las FAES presuntamente disparan a personas en situaciones en las que tal uso de la fuerza era innecesario. En los 20 casos documentados, los supuestos agentes vestían los clásicos uniformes negros de la unidad, a veces también máscaras. Utilizaron camionetas sin matrícula para desplazarse e irrumpieron en casas de bajos recursos, de las que suelen sacar a los familiares de las casas, obviamente, para entonces cometer las presuntas ejecuciones extrajudiciales. En todos los casos, los familiares denuncian manipulación de la escena del crimen y también de las pruebas, e información de prácticas como colocar armas, drogas o disparar las armas de las víctimas para demostrar que hubo resistencia a la autoridad, ¿no? En uno de los casos, los agentes habrían aplicado descargas eléctricas a un detenido para luego taparle la cabeza con una bolsa de plástico previamente rociada con una sustancia química que causaba picazón e hinchazón. La tragedia de las víctimas no termina en esas escenas macabras. Los familiares también dicen tener dificultades para después obtener los cuerpos, informes de las autopsias, certificados de defunción. En 6 de los 20 casos analizados, los asesinados eran opositores o percibidos por el gobierno, por el régimen como tales. Human Rights Watch no tiene constancia de que se hayan investigado estos hechos. Las autoridades venezolanas dijeron a la ONG que 5 agentes de las FAES fueron condenados por cargos que incluyen el asesinato por crímenes cometidos en 2018 y 388 son investigados por crímenes ocurridos entre 2017 y 2019. Las Fuerzas de Acciones Especiales se crearon en 2017, esto es una rama de la Policía Nacional Bolivariana, en teoría, para combatir el crimen, el terrorismo y proteger al pueblo. Como siempre lo hacemos, el equipo de conclusiones, CNN, ha intentado buscar reacciones del régimen de Nicolás Maduro sobre este informe, pero no ha respondido a nuestra solicitud. Nuevamente, Nicolás Maduro dice que Venezuela no es una dictadura y que quien lo diga es estúpido. ¿Y quién sería una persona que no ve la realidad? Habría que preguntarle a Maduro, pero como ni siquiera nos deja tener señal en Venezuela. Pero algún día se lo preguntaré. Vamos como invitado esta noche. Es uno de los protagonistas. Le doy la bienvenida a José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. José Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Fernando. Un placer estar con CNN. Gracias, un placer que nos acompañes como siempre. José Miguel, esto es brutal, ¿no? El informe que han presentado. Digo brutal por las prácticas que ya hemos descrito hace unos minutos, pero te podría decir, y estarías de acuerdo conmigo, que esto no es nada nuevo, sino que se suma incluso al propio informe
de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en donde ya se anticipaba esto. Dime algo, José Miguel, ¿cómo es posible que con tanta evidencia hoy una Corte Penal Internacional no tenga dictámenes de ninguna forma? Porque todo esto es parte precisamente de eso que se ha llevado a la Corte Penal Internacional. Fernando, la falta de noticias proveniente de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la verdad es que no tengo una explicación para ello. De cualquier manera, déjame hacerte una acotación. En el informe de Michelle Bachelet, que es un buen informe, es un informe sólido, en ese informe ella logra obtener información oficial del régimen dictatorial de Venezuela, según el cual se habrían producido casi 7.000 casos entre el 2018 y lo que va del 2019, en realidad hasta mayo del 2019, de supuestas enfrentamientos o hechos de resistencia a la autoridad, donde en hechos violentos resultaron muertos casi 7.000 casos. Lo que este informe demuestra es que el reporte de Michelle Bachelet se quedó corto, porque nosotros logramos tener acceso a información también oficial y analizarla en el informe que damos a conocer hoy, y llegamos a la conclusión que, si bien entre el 2018, es decir, el año pasado, y lo que va de este año hay casi 7.000 casos, entre el 2016 y 2017 hay 11.000 casos adicionales. Eso nos da un total de casi 18.000 casos. Casos donde las personas son asesinadas por parte de estas fuerzas de seguridad del régimen, en lo que ellos sugieren o tratan de demostrar que son enfrentamientos, pero muchos de estos casos son simples ejecuciones brutales, asesinatos a sangre fría de pobladores, personas que viven en zonas de escasos recursos, donde no hay procedimientos posteriores, no hay procesamiento a los responsables. En muchos de estos casos no solo asesinan a la persona, sino también les roban los pocos bienes que les pertenecen. Realmente estamos ante un panorama que es, yo te diría, abrumador, es desolador. Nunca pensamos que podíamos llegar a una cifra de casi 18.000 muertes que no están siendo investigadas, que no han sido aclaradas, donde toda la evidencia sugiere que estamos ante ejecuciones extrajudiciales en solo 3 años, los últimos 3 años. En solo los últimos 3 años, claro. Muy interesante lo que nos planteas. Ya lo decías tú, aquí hay un incremento. Se quedó corto el informe de Bachelet. De 7.000 nos vamos con 11.000 más, 18.000. Pero también en el informe de Bachelet no se puntualiza lo que ha hecho este informe de Human Rights Watch. El detectar la zona o la característica de las personas que están siendo víctimas de estas presuntas ejecuciones extrajudiciales. Estás hablando de sectores como Petare, por ejemplo, que es parte precisamente de este informe como modelo en cuanto al tema de un grupo selectivo, por llamarlo así. Gente de bajos recursos que habrían retirado el apoyo al régimen de Nicolás Maduro. En efecto, esto ya toma otra dimensión, José Miguel. Estarás de acuerdo conmigo que ya se trataría de ejecuciones selectivas, ¿correcto? Mira, el cuadro que nosotros hemos podido documentar sobre la base de, insisto, estadísticas oficiales y testimonios de testigos presenciales y familiares de víctimas, y además hemos podido analizar certificados de defunción, te dan, digamos, un panorama, generan un panorama de masivas atrocidades en un marco de indefensión e impunidad plena, que creemos que debe ser más que suficiente para que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que está reunido esta semana en Ginebra, pueda crear
un comité de expertos independientes cuya misión debe ser, y con ello respondo a la pregunta que me formulas, identificar con nombre y apellido a los responsables, tanto civiles como militares, de este tipo de prácticas. ¿Para qué? Para que ese informe con estos nombres concretos sea compartido con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que hasta ahora anunció que habría una investigación preliminar, pero no tenemos mayores noticias de cuál ha sido el progreso de esa investigación. En efecto, lo último que sabemos es eso, una investigación preliminar. Ahora, ¿cómo lograr, José Miguel? Digo, ustedes lo hacen, ¿cómo? No sé cómo lo hacen. De verdad que es admirable que puedan lograr cifras oficiales y que además puedan lograr una investigación de campo. Pero ¿cómo lograr que se puedan determinar, si esta operación viene directamente desde el régimen, y estoy hablándote de los mandos, ¿no? De una protección que además les dan para que puedan actuar incluso con máscaras de forma anónima. ¿Cómo lograr en territorio venezolano una investigación en la que puedas dar incluso con nombre y apellido de aquellos que han perpetrado este tipo de crímenes? ¿Cómo poder hacerlo cuando viene la protección desde el propio régimen? José Miguel, ¿es algo factible? ¿Realmente se puede lograr? Fernando, sí se puede. Contamos nosotros con información adicional que la estamos compartiendo en este instante con la Corte Penal Internacional. Y yo te diría que todo indica que los agentes del Estado que participan en estas operaciones no lo hacen por cuenta propia. No son fuerzas insubordinadas que actúan por su cuenta desobediendo órdenes superiores. Al contrario, son fuertemente jerarquizados y obedecen a una práctica, yo te diría, oficial, de masivas violaciones a los derechos humanos para imponer el terror, especialmente en los sectores más modestos y en concreto respecto de aquellos que han abandonado el apoyo político que alguna vez le dieron al régimen de Chávez e inicialmente a Maduro. Es más, la propia alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a Michelle Bachelet, le solicitó al gobierno de Maduro que disolviera la FAES. Y en lugar de ello, Maduro le ha rendido un homenaje público a esta entidad, a este organismo de seguridad del Estado, que tiene la responsabilidad mayor, no exclusiva, no la única, porque hay otras agencias de seguridad que están comprometidas en estos hechos. Sin embargo, Maduro ha tenido el descaro de defenderlos públicamente y homenajearlos. De tal modo que creo que un estudio serio sobre esta materia, indudablemente que podría llegar hasta el propio Maduro a identificarlo como responsable de estos hechos. Déjame marcar una pausa para regresar a un contexto en el que cualquier informe que se presente, y lo vimos, la historia de la visita de Michelle Bachelet, la recepción y el paseo que le dieron los propios entes gubernamentales o del régimen de Maduro, con una presunta colaboración total. Cuando Bachelet entonces rinde este informe, es de inmediato descartada, vapuleada, desde las voces más notorias del régimen de Maduro. Lo mismo ocurre si se le critica y se dice que es una dictadura. Has escuchado tú, dice que es estúpido decirlo y que cualquiera que lo diga es un estúpido. Y la Corte Penal Internacional está en una investigación preliminar. Yo sé que documentar es muy importante, José Miguel, pero a lo que me refiero es que pareciera que no importa. La comunidad internacional mayormente dice debe ser una solución pacífica, aunque estos crímenes atroces están registrados, asentados en este documento, asentados en el informe de Bachelet, presentados en la Corte Penal Internacional. Y aún así se piensa que a través de un diálogo se puede salir de esto, cuando también de los diálogos no se ha sacado nada. Desde tu perspectiva, José Miguel, para resumir, la cantidad de informes que se hacen para llevar un registro histórico, porque además son crímenes que no prescriben,
en algún momento pueden llegar a colapsar al régimen de Nicolás Maduro. Es decir, este montón de informes que hay y de pruebas que hay, ¿pueden en sí lograr que colapse el régimen de Maduro o no? Me dices cuál es tu punto. Sé que tiene una importancia de registro histórico, legal, lo sé, pero esto por sí solo podría lograr eso, que colapsara, que saliera del poder. Me dices después de la pausa. Estoy con José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, con este informe brutal que se suma al de la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, ejecuciones extrajudiciales, pero además en zonas donde personas de bajos recursos habrían retirado su apoyo al régimen por parte de las FAES, que también los conocen ahora ya como escuadrones de la muerte. Sus comentarios y consultas de programas anteriores de conclusiones, si no los pudo ver, allá hay fragmentos de las entrevistas y de los programas en facebook.com/conclusionesCNN, facebook.com/conclusionesCNN. De hecho, ahí está, esa que ve ahí primerito, es la entrevista que le hice ayer a Maradiaga, en Nicaragua, en Managua, regresando a su país. Y bueno, ya vio lo que pasó el día de hoy, ¿no? Acosado por motorizados. Presenta esta denuncia. Facebook.com/conclusionesCNN. Ahí encuentra los contenidos y si se suma es bienvenido, nos va a dar mucho gusto. Es para usted esa página. Y en tiempo real leo sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. La etiqueta que estamos utilizando en este momento es numeral Conclu, HRWVZLA. Conclu, Human Rights Watch, VZLA, Venezuela. Con esta etiqueta sus comentarios, por favor. Regreso entonces con esto que, me pregunto yo, ¿son ejecuciones selectivas? A todas luces, muchos de ustedes tienen la respuesta, ¿no? Pero yo lo sigo preguntando. Las FAES, que son las Fuerzas de Acciones Especiales, habrían asesinado a 18,000 personas desde el 2016. Resistencia a la autoridad, dice el régimen. Los informes dicen otra cosa, ¿no? Y más adelante en estas conclusiones también Ayotzinapa, desde cero. Los padres de los normalistas desaparecidos, de los 43, se reúnen con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, que dice, bueno, ¿saben qué? Aquí lo que tenemos que hacer es arrancar de cero. ¿Por qué desde cero? ¿Qué diría la Comisión Nacional de Derechos Humanos de esta propuesta cuando hoy salieron a hablar fuerte sobre todo las recomendaciones de ellos que no atendió el gobierno anterior? ¿Las atenderá este? Vamos a hablar con ellos. Continúo charlando con José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, en torno a este informe que han presentado ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos. Y te preguntaba, José Miguel, porque los venezolanos se lo preguntan. Dicen, Fernando, informe tras informe, ¿no? Pero las cosas no cambian. Y si uno es realista, José Miguel, hay muchos informes bien documentados, serios, con muchas pruebas que no dejan espacio a duda. Pero ¿es este un mecanismo que pudiera tener tal repercusión que obligara a Nicolás Maduro a salir del poder, que terminara el régimen? ¿Se podría hacer? Fernando, yo creo que aquí hay que hacer alguna distinción. Una cuestión es la negociación política o las condiciones que puedan precipitar una transición hacia un sistema democrático en Venezuela. Otra cosa distinta es qué hacer frente a las masivas atrocidades que comete ese régimen con total impunidad. Yo creo que en torno a esto último, lo que hay que hacer es no solo documentar por documentar, es que al documentar estos casos, al denunciarlos y hacerlos visibles ante el mundo entero, eso creo que también contribuye a que cualquier negociación, cualquier diálogo con ese régimen debe dejar muy en claro que deberá haber justicia frente a las masivas violaciones a los derechos humanos. Hay temas que no son negociables y que deben estar siempre con toda claridad sobre la mesa. Al mismo tiempo, al documentar estos casos, tú puedes contribuir a que la situación no se vaya a degenerar, podría ocurrir, en un baño de sangre en Venezuela. ¿Y cómo lo haces eso? Denunciando lo que está ocurriendo con la mayor prontitud y con el mayor detalle posible para intentar prevenir
que la situación aún se degenere mucho más de lo que ha ocurrido en Venezuela. Por último, yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para despertar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Aquí se han presentado hechos sin precedentes, como que varias democracias latinoamericanas han presentado una denuncia con apoyo de algunos gobiernos europeos ante la Fiscalía de la Corte Penal. Y todavía no sabemos qué curso tiene esa denuncia. Por eso es que nosotros estamos proponiendo que no se haga un informe más, similar al que ya realizó, que ya dije que es muy bueno, muy sólido, el de Michelle Bachelet. Aquí hay que avanzar a una etapa superior. Y esa etapa implica la de identificar a los responsables, tanto civiles como militares, y del Poder Judicial en este tipo de prácticas que son violatorias a los derechos humanos y que deberían ser de conocimiento de esa Corte Penal Internacional. Pues ojalá y eso lograra activar o acelerar el proceso en la Corte Penal Internacional, que se ha quedado en eso, en una investigación preliminar, como ya lo decía José Miguel Vivanco. José Miguel, podríamos hablar horas, pero bueno, desgraciadamente sabes cómo es el tiempo en televisión. Te quiero agradecer que me hayas acompañado y pues estamos al pendiente de una nueva charla para profundizar un poco más, ya desde otra perspectiva. Por supuesto, hoy es de este informe que le agrega mucho más al fondo de las tragedias y atrocidades que se cometen en Venezuela. Muchas gracias, José Miguel. Al contrario, un placer estar con CNN esta noche, Fernando. Gracias, el placer es nuestro. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Ponga atención. La Casa Blanca tiene un nuevo empleado, sí, se trata de Robert O'Brien, quien a partir de este miércoles se desempeña como asesor de seguridad nacional, reemplazando a John Bolton. Bolton estuvo en el cargo por más de 500 días y su concentración, usted lo sabe, fue Venezuela. Fue un duro crítico del régimen de Nicolás Maduro y también del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Sin embargo, detrás de bambalinas sostuvo discrepancias con Trump, algo que le costó el puesto. ¿Cómo será el trabajo de su sucesor? ¿Y cuál es su postura? ¿Cuál será su enfoque? ¿Cómo trabajará con Venezuela? ¿Cómo trabajará con el tema Nicaragua? Vamos a preguntarle todo eso a nuestra Kay Guerrero, que nos tiene, por supuesto, su reporte acá. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. Bueno, primero hay que entender quién es Robert O'Brien para más o menos tener una idea de por dónde ha caminado, ¿no? Y saber cuáles podrían ser las políticas, pues, con respecto a Venezuela y a Nicaragua, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué lo elige Trump? Y yo sé que todo eso lo investigaste tú el día de hoy, ¿no? Hola Fernando, buenas noches. Yo creo que lo primero que hay que saber es que O'Brien ya tenía un cargo público. Se venía desempeñando como enviado especial del presidente precisamente para asuntos de rehenes dentro del Departamento de Estado. Este cargo parece haberlo expuesto aún más en el ámbito profesional al presidente Donald Trump, con quien coordinó hace apenas unas semanas la liberación del rapero estadounidense A$AP Rocky, que como sabemos estuvo arrestado en Estocolmo luego de protagonizar una pelea callejera. Pero también ha estado encargado de casos muy importantes, liberaciones de ciudadanos americanos en Irán, en Turquía, y sus capacidades de negociación parecen haber sorprendido al presidente Trump. Ahora, esta mañana, cuando el presidente anunció el nombramiento en Twitter, resaltó que había trabajado con él largo y tendido y dijo que no tenía dudas de que haría un muy buen trabajo. También hay que añadir que recientemente O'Brien ha hecho comentarios muy positivos sobre la gestión presidencial. Y bueno, no es secreto para nadie, Fernando, que al presidente Trump le gustan los elogios. Por eso, algunos analistas han dicho a CNN que eso pudo haber influido en la decisión. Aunque O'Brien no tiene tanta experiencia en materia de política exterior en comparación a sus dos antecesores, John Bolton y H.R. McMaster, sí parece tener un récord bipartidista. Trabajó con el expresidente George W. Bush, con el expresidente Barack Obama y también con las exsecretarias de Estado Condoleezza Rice y Hillary Clinton.
Sin embargo, su postura sí parece ser de derecha y de una línea muy dura. Por ejemplo, en septiembre del 2016, es decir, 2 meses antes de las elecciones presidenciales que le dieron esa victoria a Donald Trump, O'Brien publicó una colección de ensayos titulados Mientras América dormía, donde fue sumamente crítico de la política exterior de Barack Obama y donde dice que se alcance la paz a través de la fuerza, una estrategia que según O'Brien permitiría al presidente de este país hacer que los Estados Unidos vuelva a ser grandioso, y eso es bastante curioso porque, como lo sabemos, es el eslogan de campaña del presidente Donald Trump. Así que por allí empezaron bastante bien. Pero esta tarde, un alto funcionario de la Casa Blanca le dijo a CNN que la elección de O'Brien muestra precisamente que Trump quiere un generador de consenso en la Casa Blanca y no un fanfarrón. Esta referencia fue por el ex asesor John Bolton, con quien Trump sostuvo múltiples diferencias de política exterior, sobre todo en cómo abordar la crisis de Venezuela, pero también en casos muy específicos, Fernando, como Irán y Corea del Norte. Oye, precisamente hablando de esto, ¿cómo cambiaría la estrategia de la Casa Blanca con respecto a Venezuela con la llegada de este nuevo asesor con ese background que nos acabas de dar? Yo creo, Fernando, que antes de hablar cómo será su trabajo en la Casa Blanca, hay que destacar que aunque Bolton sí mantuvo estas diferencias con Trump sobre Venezuela, es indiscutible que fue Bolton, el que puso en el radar de Donald Trump, en el radar de la Casa Blanca, el tema de América Latina y específicamente el tema de Venezuela. O'Brien no ha sido muy vocal sobre Venezuela porque en el puesto que tenía en el Departamento de Estado, pues no le correspondía, pero sí ha tenido una postura muy dura contra gobiernos autoritarios en la región y se espera que mantenga esa misma firmeza con Venezuela, pero ya nos advierten desde la Casa Blanca y varios expertos que va a ser una línea menos beligerante. Ahora, no sabemos en qué número de esa lista va a estar Venezuela, porque antes tienen que encargarse de la actual crisis en el Golfo Pérsico entre Irán y Arabia Saudita, Fernando. Sí, definitivamente las prioridades, al menos en este momento, son otras. El seguimiento, estoy seguro que se le dará a Venezuela, pero ya no en la parte alta de la agenda como se había venido haciendo. Eso puede cambiar, quién sabe, con el tiempo. Sí, por lo menos pero no por ahora. La papa caliente ahorita está en otro lado. Exactamente. Sí, por ahora no. Por ahora estoy de acuerdo completamente contigo. Bueno, Kate, te mando un abrazo. Pasa buenas noches. Mil gracias. Gracias, Fernando. Buenas noches. Gracias a ti, Kay Guerrero, con su reporte K. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Voy a hacer una pausa. Vamos a cambiar el tema. Voy a regresar a hablar de Ayotzinapa, porque hay un planteamiento del fiscal general Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de México, dice que hay que arrancar desde cero. Desde cero, sí. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que habla el día de hoy, y dicen también hay que reencauzar la investigación. Vamos a ver si empatan criterios, ¿no? La Fiscalía o el fiscal Alejandro Gertz Manero y Comisión Nacional de Derechos Humanos. Voy a hablar con ellos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu Ayotzi FGR de Fiscalía General de la República por una declaración reciente que viene precisamente desde la Fiscalía, ¿no?, sobre el tema Ayotzinapa. Conclu Ayotzi FGR. Pero en realidad voy a hablar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es muy importante esto porque, bueno, ahora le explico, pero hay que ir empatando criterios para poder avanzar, algo que no ocurrió en el gobierno anterior, sobre todo con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y ahí se trabaron muchas cosas, ¿no? También con el grupo de expertos y expertas independientes. Usted recuerda que se rechazaban o se contradecían con la investigación de Murillo Karam y la verdad histórica. En fin, de eso vamos a estar hablando. Sus comentarios, por favor, concluyayotzi FGR, a mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. De entrada le digo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió sanar una herida que nos afecta a todos, y por supuesto que nos afecta, en eso tiene toda la razón. Esto, por supuesto, en referencia a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Sus familiares se reunieron este miércoles con el fiscal general para acordar un nuevo impulso a la investigación que se sigue. Y precisamente fue el presidente Andrés Manuel López Obrador el que introdujo, ¿no?, esta reunión, y después ya se quedaron por más de 2 horas reunidos los padres con el fiscal general Alejandro Gertz Manero. De ahí que desde la Fiscalía General de la República se desprende entonces la declaración de que habría que arrancar de cero
habría que arrancar de cero, por 1001 razones, ¿no? De entrada, estas liberaciones que hemos estado viendo que ya pasan los 70, estarían alrededor de 77 de presuntos implicados que por errores procesales o por violaciones a sus derechos humanos o por lo que usted quiera, se han estado liberando. Y este es un tema muy importante al que también se ha centrado la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo dicen muy claro, ¿no? En la Comisión Nacional de Derechos Humanos dicen, bueno, el hecho de que hayan sido liberados no quiere decir que no haya una forma de traerlos de vuelta, ¿eh? Y sobre eso se tiene que estar trabajando. Además de aceptar las recomendaciones que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, que no fueron tomadas en cuenta en el gobierno anterior, ¿no? Y que al contrario, eran muy incómodas estas recomendaciones. Hoy, Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, pues parece que hace mención sobre esto y sobre estas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero le voy a preguntar acerca de esto a mi invitado esta noche, que es un protagonista. Le doy la bienvenida entonces a José Trinidad Larrieta, que es el titular de la Oficina Especial para el caso Iguala de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. José Trinidad, buenas noches, gracias por estar aquí. Al contrario, Fernando, muchas gracias por la invitación. Muy importante que nos acompañe, muy importante escucharlo. Y antes de entrar al aire, conversábamos un poco y me decía, Fernando, ya Andrés Manuel López Obrador, el presidente, ha hecho mención precisamente sobre las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fue en la mañanera. Concretamente, José Trinidad, ¿qué fue lo que dijo López Obrador? ¿Y cómo se toma si partimos de lo ocurrido con el gobierno de Enrique Peña Nieto? Bien, Fernando, fue una respuesta que dio a una pregunta que le formuló uno de los reporteros ahí en la conferencia matutina, señalándole que si iba él, el señor presidente, a pedirle al fiscal general, a la Fiscalía General, que se atendieran algunas líneas de investigación y las pruebas que la CNDH ha venido señalando en estos días recientes a propósito de las liberaciones que indebidamente se han dado en el caso Iguala de gentes que han participado en los hechos. Y la respuesta del señor presidente, con la cual yo quisiera quedarme y desde luego la CNDH quisiera quedarse, es con justamente de que sí, en efecto, le haría ese comentario y le pediría al fiscal general que atendieran estas pruebas. Y creo que es importante porque efectivamente son pruebas que están ahí en el expediente y que el único problema que ha habido, que es un gran problema por cierto, que no se han llevado, no se han considerado ni en las resoluciones judiciales, desde luego, pero también no se han llevado ante los tribunales por parte de la Fiscalía Federal. Y me estoy refiriendo particularmente, concretamente, entre muchas otras pruebas, a algunas que nosotros analizamos en la recomendación que se emitió desde aquel 28 de noviembre de 2018, hace ya 10 meses. Y ahí nosotros señalamos en algunos apartados muy específicos, por ejemplo, lo de los chats de Chicago, en donde nadie ha analizado, como lo hace la CNH, donde se menciona específicamente el nombre de Gil, que es esta persona que fue liberada hace 2 o 3 semanas, y donde en algún otro apartado uno de los interlocutores en los chats es precisamente el Gil, y nadie le dijo al juez que Romeo, que está señalado en los chats, es precisamente el Gil. Pero además porque hay otras pruebas, básicamente 2 testimoniales, que son pruebas que no están viciadas, que no tienen ningún señalamiento de haber sido obtenidas bajo violaciones a sus derechos, de 2 inculpados del caso Iguala, de Bernabé Sotelo Salinas y de Cruz Sotelo Salinas, y que declaran justamente frente a su abogado, asistido a su abogado, pero también frente a algunos de los elementos del grupo interdisciplinario de expertos independientes del GIEI y también de algunos de los representantes de los padres. Entonces, hay la certeza de que hay una garantía de que lo que vertieron en esas declaraciones son con pleno respeto a sus derechos y además que son declaraciones espontáneas. Y lo importante ahí, Fernando, es que el contenido de estas declaraciones empatan muy bien, son congruentes, coincidentes con todo el bagaje probatorio que existe, de la cual la CNDH ha descrito cómo ocurrieron los hechos aquella noche en que se violentaron derechos humanos de mucha gente y desde luego de los normalistas de Ayotzinapa. Y también, desde luego ahí, se especifica que son pruebas que sirven
para demostrar la participación, por ejemplo, de estas personas que han sido liberadas indebidamente el sábado pasado y de Gildardo López Astudillo, porque estas personas eran muy cercanas. Ellos describen qué es lo que ocurre cuando hay el traslado de los normalistas, de algún grupo de normalistas que está en la comandancia de la policía, que son trasladados por policías de Iguala y de Cocula hacia Loma de Coyote, donde son puestos en manos de los sicarios, y después todos sabemos, pues, en la tesis que se ha manejado de qué es lo que ocurrió después. De manera tal, pues, que, Fernando, nosotros lo que diríamos básicamente es, ahí están esas pruebas que pueden ser bien aprovechadas por parte de la Fiscalía Federal para evitar que sigan habiendo liberaciones indebidas. Pero también al propio tiempo, ya escuchaba yo lo que comentaba hace rato usted en relación a que la posibilidad que existe legal de que con estas pruebas también sea posible llevarlas ante el tribunal y que se resuelva sobre la reaprehensión de quienes han sido liberados de manera indebida. Y por último también, para que en las nuevas consignaciones que hay, porque la CNDH ha señalado a otros responsables que no habían sido considerados, cuando sean llevados esos casos ante los tribunales, en consignaciones bien estructuradas, en consignaciones bien hechas, sí, con este tipo de pruebas, seguramente no tendremos consecuencias como las que estamos viendo ahora. Muy interesante y muy importante. Tengo dos preguntas, pero se las voy a hacer después de la pausa. La primera la dejo aquí para que nuestra audiencia la vaya pensando. ¿A quién le parece una muy buena idea? ¿A quién no le parece muy buena idea? Pero desde la Fiscalía dicen, tenemos que arrancar de cero. Tenemos que arrancar de cero porque ha habido irregularidades, porque ha habido violaciones a derechos humanos, por todo lo que ya escuchábamos, que también nos ha hecho referencia José Trinidad Larrieta. ¿Qué piensa la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Es necesario arrancar de cero? ¿Es sano? ¿Es lo mejor para el caso Ayotzinapa, para evitar vicios, para poder incorporar todas las pruebas, para poder hacer un trabajo que nos lleve a esa verdad que todos los mexicanos, y creo que la comunidad internacional exige, sobre todo para que los familiares puedan tener un cierre? Vamos a escuchar a José Trinidad a ver qué es lo que opinan acerca de esto, esta propuesta que viene desde la Fiscalía General de la República, donde el titular es Alejandro Gertz Manero. Arrancar de cero. Pudiera ser muy saludable, no lo sé. Hablamos de esto después de la pausa. Estamos de vuelta, continuamos con José Trinidad Larrieta, es el titular de la Oficina Especial para el caso Iguala de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México. Le preguntaba, José Trinidad, desde la Fiscalía General de la República han dicho, hay que arrancar de cero porque esto tiene muchos vicios, etcétera, por mil razones. ¿Cómo toman ustedes esto? ¿Les parece que es la mejor idea? ¿Arrancar de cero sería lo mejor que podría ocurrirle al caso de los 43? Bueno, en principio diría que la noticia que nosotros hemos tenido del fiscal, incluso de manera personal, es de que ve una buena investigación en la recomendación de la CNDH y que le iban a retomar. Pero desde luego nosotros pensaríamos que no hay necesidad de empezar de cero. Ahí está la recomendación de la CNDH con 224 líneas de investigación propuestas, con 118 puntos recomendatorios que, bien tomados y con estas pruebas que ya ejemplifiqué, que podían ser llevados a los tribunales, se pueden recausar los procesos. No tengo absolutamente ninguna duda de ello. Lo que yo pensaría es que tienen que hacerse algo, es leer la recomendación, entender la recomendación y atender la recomendación. Ahí hay cosas muy importantes, una investigación profunda, exhaustiva, lo más cercano a la verdad que se ha escrito, y eso no puede desdeñarse. En una investigación no se puede dejar de lado todo lo que ya se ha hecho. Lo que se tiene que hacer es ver qué pruebas son las idóneas, cuáles son posibles que se puedan valorar, desechar aquellas que no reúnen los requisitos legales. Pero ahí hay mucha información, hay todo un análisis que se hace en la recomendación. Es una recomendación enorme de 2.177 páginas, un expediente de más de 1 millón de hojas, que no simplemente por el número, sino que lo importante ahí es la sistematización de información y además la manipulación de todas las pruebas. De manera que el gobierno de la República tendrá, la Fiscalía General tendrá en sus manos, tiene ya en sus manos esta recomendación que puede ser la base fundamental, y están marcadas las rutas, y estamos seguros que si se atiende la recomendación llegará bien a buen puerto este caso y lograremos saber muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el destino que pueden tener los normalistas si mandan a analizar los 114 restos óseos que ha propuesto la Comisión de Derechos Humanos, que ya pasaron 10 meses y no se han enviado. Creo que ahí tenemos muchos pendientes, ese es uno de ellos. Otro de ellos es lo que señaló la CNDH en relación con la identificación del autor intelectual, del patrón. Se tiene que saber quién es esa persona, y desde luego también profundizar en el tema de las motivaciones que existieron para la agresión con los normalistas, porque ahí en la recomendación se dan algunos señalamientos, algunas pautas que pueden ser bien seguidas por las instituciones. De manera que creo que ahí tienen una buena base para continuar con el caso, Fernando.
Sí, ya lo creo que hay una muy buena base, desde el trabajo que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como el trabajo que también hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Es decir, base hay, ¿no? Reencauzar todo esto es muy importante. Me queda muy poquito tiempo, le voy a hacer una pregunta que podría ser muy complicada de responder, pero le va a tocar muy fácil. Del 1 al 10, en la colaboración del gobierno de Peña Nieto y la colaboración que hoy hay en este gobierno, ¿qué calificación le da a este gobierno y qué calificación le da al de Peña Nieto? La colaboración con nosotros. Bueno, yo diría, ¿Sí? en principio, que esperamos un 10 de esta relación. Y la verdad es que estuvo al 5, Sí. al 4 en la relación con el gobierno de Peña Nieto. Nosotros tenemos buenas expectativas. Ojalá que atienda la recomendación. Ojalá que así sea. Pues ahí están las calificaciones, fíjese usted la diferencia. Es la expectativa, ¿no? Con López Obrador, por supuesto. Oiga, un placer que me haya acompañado, de verdad, mil gracias, José Trinidad. Que pase excelente noche allá en México. Muchas gracias. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. José Trinidad Larrieta, titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hago una pausa y ya regreso. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Yo soy Fernando del Rincón y si me permite nos vemos mañana. ¿Qué le parece? Pase buenas noches.